certeza de que estamos siendo veraces y bíblicos. Voy a enumerar de forma rápida estas reglas, ¿no? Así para que las recordemos. La regla fundamental es que la Biblia se interpreta a sí misma, por sí misma. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay la información necesaria para poder aclararnos lo que aparentemente es complejo, difícil, tal vez oscuro en una sección, en otra sección se hace claro, entendible y sencillo. Pero también eso requiere que día a día tengamos un dominio de la escritura, que conozcamos bien y sepamos en qué sección estamos, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. La primera regla nos dice que cada palabra de la escritura se debe interpretar, se debe entender según el uso normal, habitual y corriente, en primer lugar, de su tiempo. ¿Cómo se entendía las diferentes palabras en su tiempo? Cuando decía ríos, no está hablando de sabiduría, de moralidad, y aparentemente parecería que estoy hablando cosas medio contradictorias, pero hubo un tiempo que en Génesis, por ejemplo, cuando se habla de una descripción del Edén, se utilizó este tipo de interpretación, dando una interpretación totalmente extraviada, totalmente diferente a cosas que eran claras. Río es río, árbol es árbol, puerta es puerta, cordero es cordero, a no ser que la escritura nos indique que está utilizando figuras literarias. Ahí entramos a la hermenéutica especial y a las reglas que nos da esta área o campo de la hermenéutica especial. ¿Ya? Ahora que utilice o entienda o interprete las palabras en su uso común, no siempre va a referirse a que tiene que entenderse de forma literal, porque muchas veces, y es normal en el hablar, conversación cotidiana, se utiliza figuras literarias de dicción para poder darle mayor impresión, mayor significado a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, es bien importante este aspecto. Voy a rogarles, por favor, Pastor Edwin, dígame, buenas noches, pastor. Le habla Henry Espinosa. ¿cómo está, ¿Me hermano? permite hacerle una sugerencia, pastor? Sí, Ahí en la pantalla que está compartiendo, sí. podría darle clic al botón de presentación. En la parte inferior está, a ver, un poquito para que se note la presentación. Ahí en la parte inferior, un poquito más abajo. En modo presentación, a ver. No veo, no hay. Ahí, a ver, ¿cómo Dejar de le compartir, ubico? nada más. No, 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 no. Un poco más, a ver, el mouse está ahí, un poquito más abajo, hay modos, ¿verdad? Em, Hay un botoncito, dice comentarios, se fija, notas, dice comentarios, dice en la presentación, ¿puede verlo? No, dejaré de compartir, porque no sale. A ver, aquí tal vez. Ajá. Acá hay O bien, hay círculos. sí, no, no, no. A ver, arriba, sino en todo caso, Pastor, hágalo, a ver, arriba, en la parte de arriba, a la izquierda, hay dos flechas, ¿verdad? No, En nada. la, ahí está, donde está su mouse, ahí arriba, Sí, en la tercera posición, hay una presentación. Un poquito más a la derecha, ahí hay un botoncito. no llego, no hay nada. A ver, o bien desde el principio, dice, hay un botón de presentación, desde el principio, dice.
Ya. Sí, o sea, Eh, ahí, desde el ahí haga principio, clic. Ajá, ya, haga presentar clic en ahí, desde línea, el principio. No, desde el principio haga clic, desde el principio, donde dice desde el ya, principio. Ahí, un clic, hágale. listo, ya está, A ver, tendría que, tendría que agrandarse la pantalla. A ver, ya puse. sí, no, no está agrandando la pantalla. Mm, ya, y en las fotografías, ahí en las fotografías, en las diapositivas, en cualquiera, clic derecho si le hace, pastor, un clic derecho, ahí, clic derecho y ¿Qué pongo? presentar, tiene que poner la opción presentar, presentar diapositivas o modo presentación debe decirle, a ver, clic derecho, haga ahí. Lo que pasa es que no se están cambiando las diapositivas, pastor, O acá le paso sale a usted, solamente, también, pastor, yo lo podría presentar. publicar ¿No es la que ha diapositivas, pasado ¿no? al grupo? Publicar A diapositivas, ver, no, ¿no ve? eh, no. ¿Qué opciones le salen, pastor? A ver, ¿puede indicarme? Cortar, copiar, opciones, eso, nueva, diapositiva, duplicar diapositiva, eliminar, agregar sección, publicar diapositiva, No, diseño, restablecer diapositiva, formato de fondo, ocultar diapositiva, nada más. no, nada, ¿no? Qué extraño. ¿Esa es la que ha pasado al grupo, pastor? Si no, yo se lo voy a presentar desde acá. No, recién le voy a pasar, enseguida le paso. Ya, mándeme, así yo lo voy a compartir. Ya, déjeme un segundito, por favor, enseguida le Listo, mando. listo. 7, es decir, Apocalipsis 2:6, se llama contexto anterior. Los que se encuentra abajo, 2:8, contexto posterior. El contexto inmediato son los pasajes que rodean al versículo, hasta el principio del capítulo o hasta la finalización del capítulo. ¿Ya? En todo el capítulo, esos son el contexto inmediato. El contexto inmediato son los capítulos que rodean al capítulo donde está el versículo o pasaje que estoy estudiando. Hice como ejemplo 1 Corintios 13. Antes de 1 Corintios 13 está 1 Corintios 12. Después de 1 Corintios 13 está 1 Corintios 14, hablando de capítulos. Eso es el contexto inmediato. Los capítulos que rodean al capítulo donde está el pasaje que estoy estudiando. 1 Corintios 13 habla del amor, pero ¿qué tipo de amor? El contexto inmediato, o sea, los capítulos anterior y posterior están hablando de dones espirituales. Entonces, ¿qué me indica 1 Corintios 13? Que los dones debo utilizarlos en amor, no para llenarme de orgullo, no para menoscabar, menospreciar y humillar a los hermanos, sino en amor, ¿ya? El contexto testamentario, el capítulo donde está el pasaje que estoy estudiando, forma parte de un testamento, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Si no hay luces utilizando el contexto inmediato, me voy al contexto testamentario. Si este pasaje está en el Nuevo Testamento, ¿qué me dice todo el Nuevo Testamento? Si está en el Antiguo Testamento, ¿qué me dice el Antiguo Testamento de este pasaje que está siendo complejo de interpretar? Y el contexto remoto es toda la Biblia. Un pasaje no puede levantarse erigiendo o estableciendo una doctrina en contra de lo que diga toda la Biblia. Tiene que haber una armonía entre los diferentes libros, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, que estén sosteniendo esa doctrina. Por eso el anterior miércoles les decía eso, ¿no ve? Que la justificación de la fe o por la fe no era una doctrina nueva, como acusaban las personas de su tiempo a Pablo. Y como lo ejemplifica o ilustra Pablo en Romanos 4, mediante las vidas de Abraham y David, estableciendo que esa doctrina comienza desde el principio, ¿ya? Ahora, muchas veces no nos va a ayudar
tal vez todas las reglas que estamos aprendiendo. Entonces tenemos que entender un elemento. Cada libro de la Biblia, cada libro de la Biblia tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Esperen un segundo, por favor, hermanos. Mil disculpas, hermanos. Ahora sí. Cada libro de la Biblia tiene un propósito, tiene una idea principal. Si es que no conozco ese propósito, puedo entender de forma impropia cualquier pasaje. Romanos me habla de la justificación por la fe, que la salvación no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Pero Santiago aparentemente me diría que la salvación no solamente es por fe, sino por obras. No, no está hablando de eso. El propósito de el autor de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, es mostrarnos, es mostrarnos, es mostrarnos que hay dos tipos de fe. Una fe viva, que es de Dios, que es salvífica, y una fe muerta, que es humana, que es natural y que no da como resultado la salvación. Esa fe viva va a producir fruto. No va a ser un medio para lograr salvación, no. Esa fe de salvación, esa salvación va a producir fruto, va a producir obras y va a producir obediencia de forma natural. Así que no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Ahora sí, hermano Henry, pasemos a otra diapositiva. ¿Ya? Esta regla, ¿qué me dice? Todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Y esta regla de los pasajes paralelos me conecta con la regla fundamental de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que está oscuro en una sección está claro y diáfano en otra sección. ¿Qué son los pasajes paralelos? Son aquellos textos bíblicos que tratan del mismo tema, incidente, milagro, discurso del Señor Jesucristo, hecho histórico o del mismo personaje, ¿ya? Pero que está en otra sección, ya sea del mismo testamento o de otro testamento, ya sea de los mismos libros que ha escrito el autor u otros libros, ¿ya? O aún que está en un testamento y luego en otro. Por ejemplo, la vida de Abraham. Vemos en Génesis 12 y su llamado, ¿no ve? Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17. Pero también en el Nuevo Testamento lo vemos en Romanos 4, lo vemos en Hebreos, donde está la galería de la fe, Hebreos 11. Entonces, a eso se llaman pasajes paralelos, ¿ya? Secciones que narran, hablan del mismo acontecimiento, del mismo hecho, y que nos van a dar mayor luz, y vistos en conjunto, nos van a dar un panorama mucho más completo de lo que estamos estudiando. De nuevo, los pasajes paralelos son aquellos textos bíblicos que tratan del mismo tema o incidente, y por ser paralelos, debe ser interpretado a la luz del otro, pues el pasaje paralelo complementa, explica o aclara el sentido y significado del pasaje que se está estudiando. ¿Por qué utilizo pasajes paralelos? Porque en otra sección me está relatando el mismo acontecimiento y me puede dar mayor luz, mayor información o tal vez menor, ¿se dan cuenta? Pero
usualmente me va a aclarar y me va a dar un panorama mucho más amplio para que tenga todas las herramientas para poder entenderlo de forma precisa. Quinta regla, consultar pasajes paralelos. Esta regla está basada en 1 Corintios 2:13, que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La palabra. La palabra de Dios es espiritual. Y estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos buscando mayor información del mismo texto de la misma Biblia para poder entender cierta sección que no puedo comprender de forma total. Cuando una porción, idea, palabra o enseñanza resulta difícil de entender, se debe consultar otros pasajes bíblicos. Paralelos se llaman estos pasajes bíblicos, donde se hace referencia al mismo tema. Ahora viene un elemento bien importante. Tienen que tener la plena certeza de que está hablando del mismo acontecimiento, del mismo tema, del mismo hecho, ¿ya? Por eso utilizo igual el contexto. Me voy más arriba, me voy más abajo del pasaje para poder verificar realmente si está hablando del mismo hecho, si está hablando de la misma circunstancia, ¿ya? Muchas veces es fácil agarrar una concordancia y buscar una palabra e ir por toda la Biblia y sin realmente comprobar si en cada sección está hablando de lo mismo que estoy buscando, ¿no? ¿Qué es un pasaje paralelo? Son pasajes similares que tratan del mismo asunto o tema desarrollado por otro autor o el mismo. La definición es clarita. ¿Qué son los pasajes paralelos? Son pasajes similares que tratan del mismo asunto histórico, un milagro, un discurso, una narración de una sección histórica, etcétera, ¿ya? O tema desarrollado por otro autor o por el mismo, pero en otro libro que él ha escrito. Los pasajes paralelos pueden encontrarse en distintos lugares en relación con el pasaje que estudiamos. De nuevo, puede ser en el mismo testamento o puede ser en el otro testamento, en toda la Biblia. Puede ser en la sección de epístolas, ya sean paulinas, o universales, católicas o generales. Pueden ser en evangelios, puede ser en Pentateuco, libros históricos, poéticos, etc. ¿Ya? El pasaje paralelo complementa, explica, aclara el sentido y significado del pasaje que se está estudiando. Entonces, ¿qué hace el pasaje paralelo? Complementa lo que estoy estudiando. Toda la información que me está dando esta sección que estoy estudiando, un pasaje paralelo la va a complementar, me va a dar mayor explicación, ¿ya? Me va a aclarar el sentido y el significado de algunas cosas que no están muy claras. Por ser pasajes paralelos, un pasaje debe ser interpretado a la luz del otro. Como son paralelos, tengo que interpretar un pasaje a la luz de otro. Una buena medida es tener varias Biblias, ¿ya? Una con el pasaje que estoy estudiando y las otras con los pasajes paralelos al mismo tiempo e ir cotejando una con una si realmente se refiere al mismo hecho y en qué luces me está aumentando, qué mayor información me está dando, qué me está explicando que aparentemente quedaba oscuro en el pasaje primario que tomé. El principio de pasaje paralelo, el principio de pasajes paralelos declara que cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de sus pasajes paralelos. De nuevo, cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Pero de nuevo, cuidado que sea un paralelo aparente. Puede tener la misma palabra, pero puede hablar de otra cosa. Debo tener mucho cuidado de no utilizar de forma incorrecta esta regla. Sigamos recordando lo que estamos hablando. ¿Qué son los pasajes paralelos? Pasajes paralelos son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto
y que se encuentran en distintos lugares en relación con el pasaje que estudiamos. Los pasajes paralelos son aquellos que tratan el mismo tema o incidente. De nuevo, los pasajes paralelos son aquellos pasajes que tratan del mismo tema o incidente, pero en otras secciones del libro que estoy estudiando. Son aquellos que en otros lugares de la Biblia se refieren al mismo hecho histórico, a la misma doctrina o a una enseñanza, exhortación o tema semejante. Está hablando de lo mismo, ¿ya? En estos pasajes paralelos generalmente hallamos ayuda, no solo para entender mejor el texto que tratamos de interpretar, sino también para obtener una perspectiva más amplia, tanto de su significado como de sus aplicaciones. Por ejemplo, Lucas 14:25 es uno de mis pasajes favoritos en cuanto a pasajes paralelos, porque es bien claro esa ayuda. No lean Mateo 10:37, leamos Lucas. Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hay algo que realmente puede causar impresión, desaliento o perplejidad, ¿no? Pareciera que el Señor Jesucristo en Lucas 14:26 está violando y mandando a incumplir el quinto mandamiento. 10 mandamientos se dividen en dos secciones. Mi relación con Dios y cómo se norma mi relación con Dios, del 1 al 4, y del 5 al 10, mi relación con el prójimo. Relación vertical, del 1 al 4, relación horizontal, del 5 al 10. Cómo se norma mi relación con el prójimo y cómo comienza el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida, ¿no? Y pareciera que acá el Señor Jesucristo está dejando de lado, desechando ese mandamiento y nos está mandando una nueva cosa, aborrecer al padre y a la madre. ¿Se refiere a eso? Ahora, en el contexto, por ejemplo, posterior, versículos 27, 28, 29, van a ir leyendo, si tienen sus Biblias, háganlo, que nos va a decir en un contexto en que Cristo no vino a traer paz, sino vino a traer espada, porque pondrá en enemistad al padre con la madre, al esposo con el esposo, a la nuera con su suegra, etcétera. Los enemigos, porque deja de lado la palabra aborrecer por el término amar. Y en esencia, ahí ya nos da un real entendimiento. Si yo amo a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, más que a Cristo, más que a Dios, estoy cometiendo idolatría. Y realmente estoy violando los mandamientos del uno hacia, hacia adelante. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sintetizó el Señor Jesucristo el decálogo, los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo. Primer mandamiento. Si amo más a mi familia que a Dios, estoy violando ese mandamiento, estoy violando todo, ¿no? Ahora, en Lucas 14:26 parecería que si estuviera incumpliendo la segunda parte, que es amar al prójimo como a uno mismo. Pero ahora se nos ha aclarado qué significa, qué significa, se nos ha aclarado qué significa, ¿ya? Se nos ha aclarado qué significa. Ahí se toma esa palabra, ¿no? En vez de aborrecer, amar. ¿Por qué lo utilizó el Señor Jesucristo? Un hebraísmo. Quería causar esa tensión para que realmente se den cuenta el costo del discipulado, ¿ya? Lo que en un pasaje parecería bastante oscuro, en otro pasaje se aclara, ¿no? De forma correcta. Entonces, el uso de paralelos
nos ayuda bastante. Pero de nuevo, tenemos que tener la plena seguridad que se está hablando de lo mismo. Así pues, aborrecer en el texto de Lucas equivale a amar menos, con la consecuencia lógica de que si la familia es hostil a Cristo, y es el contexto de Mateo 10, 34 al 39, ¿no? El discípulo de Jesús ha de optar por la lealtad a su maestro, aun si en casos extremos ello significa la ruptura de la comunión familiar. En ese contexto, por ejemplo, de Mateo 10, 34, 39, que no aborrece a padre y madre, está hablando de que toda la familia se ha puesto en contra del creyente, de la persona que reconoce el señorío de Cristo, ¿no? Entonces, si es que amaría más a su familia, eso implicaría que renunciaría a Cristo. Y realmente en el primer siglo, segundo siglo, había muchos que por salvar su vida o estar bien, renunciaban a Cristo, apostataban, negaban al Señor. Pero había una discusión. Si estos se arrepentían y volvían, ¿podían ser aceptados? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo ese aspecto, ¿no? Entonces, aún a riesgo de una ruptura familiar, como un caso extremo y último, aún tendría que estar dispuesto a una ruptura de la comunión familiar, porque mi primer amor, mi primera fidelidad es Cristo, no la familia. Los paralelos pueden ser verbales o conceptuales, pueden ser de palabras, una palabra igual que se va repitiendo en diferentes secciones, pero de nuevo, teniendo la plena certeza de que se está hablando lo mismo, o pueden ser ideas, ¿ya? Conceptos. Son verbales cuando en ellos se encuentra la misma palabra o frase que en el texto con un sentido idóneo o semejante, ¿ya? De no ser así, el paralelo es aparente, no real, y en vez de sernos de orientación, más bien puede confundirnos. Puede ser, por ejemplo, que en otro pasaje utilice la misma palabra. Por eso tengo que ver el contexto anterior, contexto posterior, si realmente está hablando del mismo asunto, está hablando del mismo tema. No basta con que sea la misma palabra, ni siquiera la misma frase. Debo tener la plena certeza de que está hablando del mismo asunto. Si no, no es un paralelo real, sino es un paralelo aparente. Y puedo incurrir en muchas herejías y cosas totalmente antibíblicas si sigo y lo tomo como un paralelo real. Si estudiamos, por ejemplo, el texto de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. En el análisis semántico de la palabra fe sería un mal paralelo Judas 3, donde leemos de la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. ¿Se dan cuenta? Es la misma palabra que se va manifestando en Efesios 2:8, fe. En Judas 3, fe. Pero está hablando de lo mismo. Obviamente el significado de la fe es diferente en ambos pasajes. En el primero se refiere a la confianza del creyente en Cristo, que le une a él de modo vital para la salvación. En el segundo indica el cuerpo de verdades reveladas y contenidas en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Está hablando, aunque utilice la misma palabra, pero esa palabra está significando otra cosa. Entonces no puedo tomar como si fuera Efesios 2:8 un paralelo o viceversa de Judas 3 o Judas 3 sea un paralelo de Efesios 2:8. Aunque tengan la misma palabra fe, está hablando de dos ideas diferentes, ¿ya? En cambio, un ejemplo aceptable de paralelo verbal con conexión de semejanza podríamos establecer entre el mencionado texto de Judas 3 y Efesios 4, versículo 5, versículo 13. Eso, por favor, estudienme en su casa. Una penetración paciente y minuciosa en este tipo de paralelos suele ser remuneradora, pues ensancha los horizontes de un texto y lo complementa. Cuando leemos en Efesios 3:6, eso hemos visto el sábado en las presenciales y hemos entendido, ¿no? Utilizando ¿qué? El contexto inmediato, anterior, posterior. ¿Lo hemos entendido? Efesios 3:6, misterio, revelado por el Espíritu. Ahora, ¿qué nos habla del misterio? ¿Qué es el misterio? Como lo hemos visto el sábado,
que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Antes los gentiles, los no judíos, no eran ciudadanos, no tenían las ventajas de los judíos, eran extranjeros, advenedizos, sin esperanza, sin Dios, alejados, pero en Cristo son cercanos. Ya no hay esa diferencia étnica, racial entre judío y no judío. En Cristo, por la fe, formamos parte del mismo pueblo que es la iglesia. Y es el misterio que estaba oculto en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, pero que se hace claro en el Nuevo Testamento. La inclusión de los gentiles no fue algo que se le ocurrió en el camino a Dios, ya tenía preestablecido ese aspecto. Israel fue levantado como luz a los gentiles, para que den testimonio de que hay un solo Dios, un verdadero Dios, y cómo adorar a ese Dios y acercarse a ese Dios. Pero ellos no lo cumplieron, ¿no? ¿Para quién es la promesa? ¿Cuál es el contenido de esta? Un estudio cuidadoso de los paralelos nos lleva a Abraham, a quien primeramente fue hecha la promesa, y a su simiente. Romanos 4:13, enseguida vamos a ver, y Gálatas 3:29. Los judíos eran descendientes de Abraham, por consiguiente para ellos era la promesa, Romanos 9:4. ¿Ya? Los gentiles excluidos de la ciudadanía de Israel eran ajenos a los pactos de la promesa, Efesios 2:12. Pero el Evangelio revela que son descendientes de Abraham, todos los que creen como él, Romanos 4:16. No se olviden, no solamente hay una simiente física, también hay una espiritual. Y dentro de la espiritual, ¿quiénes están? Los gentiles, la iglesia. ¿Se dan cuenta? Compartiendo esas mismas realidades. Esta realidad es magistralmente aclarada y demostrada cuando se descubre que la simiente por excelencia de Abraham no es Isaac, no es Jacob, ni siquiera es Israel, es Cristo. Gálatas 3:16 es lo que fuimos viendo el sábado. Así que en Cristo y solo en él, judíos y gentiles constituyen los auténticos descendientes del patriarca Abraham y herederos de la promesa. Gálatas 3:29. En cuanto a la sustancia de esta, los paralelos nos hablan de herencia, Gálatas 3:18, de justicia y de vida, Gálatas 3:21, Romanos 4:17, de espíritu, Gálatas 3:14, Efesios 1:13, de ser hechos hijos, Romanos 9:8, Gálatas 4:22. O sea que en Cristo y en la iglesia, no solo judíos, sino también gentiles, tenemos todas esas ventajas: herencia, vida eterna, el Espíritu morando en nosotros, somos adoptados como hijos en base a la persona y obra de Cristo. En resumen, la promesa incluye todas las bendiciones que Dios nos otorga en Cristo. ¿Ya? ¿En base a qué? A la simiente de Abraham, dada en el pacto con Abraham. ¿Y quién es esa simiente? Esa simiente es Cristo. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se manifiesta esa bendición? En Cristo, la simiente de Abraham. En él tenemos salvación y vida eterna. No solamente judíos, sino también no judíos. Los paralelos conceptuales existen donde hay correlación de hechos o de ideas, a pesar de que estos se expresan con diferentes palabras. Cambiamos de diapositiva. Este tipo de paralelismo lo podemos ver en Hebreos 2, Filipenses 2:2. En ambos el tema es la humillación de Cristo. O en Romanos 3, 24, 26 y Hebreos 9, 11 al 10, 14, o sea, del 9, versículo 11 al capítulo 10, versículo 14, cuyo contenido esencial es la redención por la muerte expiatoria de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos? Los paralelos son de gran ayuda. Pueden ser verbales, palabra o aún una frase completa. Pueden ser ideas, pero lo importante es que tenemos que ver apoyándonos en el contexto, leyendo toda la sección en diferentes libros, que tenemos la idea de que está hablando del mismo tema, confirmar esta suposición de que realmente está hablando
del mismo asunto, de la misma cosa. Entonces ahí es un paralelo y me puede dar mucha información para que pueda comprenderla, para que pueda entenderla. Vamos a tener una clase práctica y en ahí con ejemplos vamos a hacerlo. Por virtual a veces es bastante difícil. El sábado hicimos ya mucha práctica. Entonces, sábado voy a tratar de hacer esa práctica y luego ir a lo que se llama los métodos de interpretación. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. No, no es el sábado, es el domingo. El domingo voy a utilizar muchos de estos ejemplos de forma práctica para que podamos entender y luego nos centramos a los que son métodos de interpretación. Primero vamos a ver los métodos incorrectos y luego los métodos correctos. Y en qué consiste y por qué son incorrectos y por qué son correctos. No sé si tienen alguna pregunta. Les hice llegar una bibliografía básica. No sé si ya se les compartió el texto de la materia. Esa bibliografía básica es el material básico que uno utiliza, aunque hay mucho más material, pero esos son los libros básicos y realmente muy buenas obras sobre la hermenéutica y que les va a ir dando mayores luces y que hablan de todo lo que estamos viendo, ¿no? Hablan de la hermenéutica, hablan de las reglas de interpretación. En Dun, por ejemplo, nos habla de las reglas de interpretación con ejemplos. En hermenéutica bíblica nos habla de lo que son los paralelos, el contexto, igual los métodos de interpretación. Así que es bueno que vayan leyendo esos libros para que se tenga mayor información. Creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, mañana no tenemos clases, pero el domingo los espero a las 2 en punto. Trataremos de ser puntuales, por favor. Yo voy a hacer todo lo posible de estar. Creo que siempre estoy puntual. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios, que podamos día a día crecer más, prepararnos más para servirte y que realmente podamos utilizar todo lo que vamos aprendiendo en las diferentes materias del seminario. En primer lugar, para edificarnos, para crecer, para madurar, para manifestar una vida espiritual. Y en segundo lugar, para vivir una vida de servicio que te glorifique y que te exalte. Gracias, mi Señor y mi Dios, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden seguir poniendo el presente y yo voy a ver las grabaciones y voy a ir tomando lista. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Bendiciones, hermanos.